Buen día, mi nombre es Manuel Monje. Nuestro canal lo hemos titulado Cristo, nuestra fortaleza. Cristo, el centro de nuestro pensamiento, el centro de nuestro propósito general y también nuestra fortaleza para, subiendo a la fortaleza que es Cristo, podamos vislumbrar toda la tierra, todo el mundo y enviar este mensaje afectuoso en el nombre de Jesús a todos aquellos que creen en Cristo primeramente y también aquellos que tienen algunas dudas, aquellos que están lejanos al pensamiento del Señor y también aquellos que tienen simpatía pero que no han recibido a Cristo en su corazón como Señor y Salvador. Es este tercer video, está dedicado a ustedes en el amor de Cristo. Muy bien, tenemos un testimonio que compartir. Nosotros comenzamos nuestra vida cristiana en Coatzacoalcos, Veracruz, donde recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. De ahí fuimos a México para anunciar a nuestra familia, a mi familia particularmente, las buenas nuevas de salvación. Las llevamos a ellos. De ahí regresamos nuevamente a Coatzacoalcos, Veracruz, para recibir una invitación de entrar al Seminario Teológico Bautista Mexicano en la Ciudad de México y ahí estudiar el curso ministerial que nos dio la garantía de poder predicar a Cristo. Posteriormente fuimos invitados a la iglesia, a la primera iglesia bautista de Tierra Blanca, posteriormente a la iglesia bautista en México, Distrito Federal, y últimamente ya la última iglesia donde estuvimos trabajando fue en la iglesia bautista de Jiménez, y el último trabajo misionero lo hicimos en la Sierra Tarahumara, allá con el hermano Ed Caps. Muy bien, de esta forma nos movimos bastante en nuestro país para ir predicando a Cristo. Nuestro Señor Jesucristo también hizo un viaje de salvación. Él traía un objetivo, por eso le pusimos como título Jesús comienza su plan redentor. Él tenía un objetivo de llevar la salvación a todo su país. Él era judío, quería llevar la salvación a los suyos. El primer paso que da el Señor Jesucristo es comenzar con el cumplimiento profético de las Escrituras. Dice la palabra de Dios en boca de Juan Bautista: yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano derecha, en su mano, y limpiará su era y recogerá su trigo en granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces Juan Bautista, a quien el Señor Jesús calificó como el más grande de los profetas, anunció que detrás de él, como predicador de la palabra, venía Cristo, quien habría de bautizar a la gente con Espíritu Santo y fuego. Entonces así la palabra de Dios empieza, el plan profético del Señor se empieza a desarrollar. Isaías capítulo 42 nos habla algo al respecto y nos dice de esa manera. Isaías capítulo 42, versículo 1, dice: aquí mi siervo, que yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Entonces, estas palabras son dichas en forma audible después del bautismo del Señor Jesús, quien dijo así. Juan se le oponía, versículo 14, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Entonces Jesús le pide a su primo Juan Bautista que lo bautice, y Juan Bautista se opone, pero el Señor Jesús le insiste y le dice, pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Entonces el versículo 16 dice: Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo
complacencia. Juan Bautista había cumplido con un ritual, un rito que practicó Moisés con los sacerdotes, y nos dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 29, versículo 4, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Entonces este ritual lo toma Juan Bautista y lo convierte, por el nombre, en bautismo. Entonces dice el capítulo 3, versículo 1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces Juan Bautista toma este ritual del Antiguo Testamento, lo aplica y el Señor Jesús lo recibe como bueno, cumpliendo así toda justicia como él mismo lo dice, y en ese momento se certifica con la llegada del Espíritu Santo como paloma y se posa en el Señor Jesucristo y se escuchan audiblemente, como dije hace un momento, una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios Padre dice, así está escrito y así será ejecutado el cumplimiento de las Escrituras y el cumplimiento de la ley. Pero el Señor Jesucristo no se quedó ahí, porque dice en el capítulo 5, versículo número 17, no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y el Señor es la única persona que fue capaz de cumplir plenamente las Escrituras. Y él paso a paso fue mostrando que el Antiguo Testamento y todas las profecías se iban cumpliendo en su persona. Entonces aquí vemos el comienzo de este plan redentor y para esto el Señor empezó cumpliendo con las Escrituras. Nuestro segundo punto es un poquito más difícil porque el Señor tenía que tomar el triunfo sobre todo cuanto existía, pero había una entidad tremenda, el diablo, que tenía que ser vencido. Entonces el capítulo 4, en nuestro segundo punto, Cristo comienza su triunfo sobre la serpiente. Entonces dice el capítulo 4, versículo 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y esto también lo hizo para cumplimiento de las Escrituras. Moisés había ayunado 40 días y 40 noches, Elías también había ayunado 40 días y 40 noches, así también el Señor lo hizo. Pero ¿qué pasó? Que físicamente era un hombre, llegó a tener hambre. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Entonces aquí viene la primera tentación sobre su cuerpo, es donde el enemigo quiere poner en una situación difícil al Señor Jesús. Dice el versículo 3, vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. El Señor lo podía hacer, claro que sí, él tenía el poder para hacerlo, pero no lo iba a hacer a petición de esa entidad maligna llamado el diablo o la serpiente antigua. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Con esto hizo un stop el enemigo y se paró fríamente, pero él tenía un trabajo que hacer, el maligno siguió. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti. Aquí el diablo le toca el alma, porque ¿quién no quiere ser un héroe y quién no quiere hacer algo sobrenatural? Y el Señor lo podía hacer, y el diablo se lo dijo. Dice, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropiece con tu pie en piedra. Entonces tenía cierta razón el enemigo, pero el Señor Jesús no estaba dispuesto a ninguna palabra que saliera de la boca del tentador. Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. El Señor había vivido una vida justa desde su niñez, justa en su adolescencia y en su juventud. Había de llevar esta vida sin pecado alguno. Entonces le dijo Jesús, escrito está, no tentarás
al Señor tu Dios. Y ahí el enemigo se puso tal vez tan rojo como a veces lo pintan, de enojo, pero otra vez le llevó el diablo, porque tenía esa potestad en ese momento. Le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y sabemos que Satanás es el príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad del aire y el príncipe de las tinieblas. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Ahí estaba tocando lo más profundo del ser de Jesús, su espíritu. Y entonces el Señor Jesús le dijo con toda autoridad, y le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y servían al Señor para refrescarlo, para alentarlo, para que Él volviera a tomar la fuerza que Él necesitaba. Muy bien, esto es nuestro primer punto. Nuestro segundo punto, el triunfo de Jesús sobre la serpiente antigua, tal como el Señor lo declaró en el principio, capítulo 3 de Génesis, versículo 14, dice, Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Entonces el Señor empezaba a aplastar la cabeza de la serpiente para que no le estorbara en el trabajo que iba a hacer, el viaje de salvación que había estado llevando a cabo. Muy bien, entonces entramos en el último punto. Cristo comienza a presentar la promesa del reino de los cielos y llamar a aquellos que habían de ser salvos. Entonces encontramos en el capítulo 4, versículo 12, dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón. Aquí vemos el viaje que hizo el Señor Jesús, primero de Nazaret a tomar su bautismo, en el versículo 13, la ribera del Jordán, donde estaba Juan Bautista, del Jordán, viaja al desierto, llevado por el Espíritu Santo, y del desierto del Jordán viaja a Nazaret nuevamente, a arreglar algunos asuntos, y tal vez regresar a Galilea también, en Capernaum, para ahí establecerse y establecer ahí su centro de mando, su casa y el lugar donde había de estar teniendo su cuartel general de misiones, de predicación, de enseñanza. Y la palabra de Dios nos lo dice en cuanto a esto, capítulo 4, versículo 15, bueno, desde el 14, dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, aquí vemos que el Señor empieza con una palabra muy fuerte, una palabra muy enérgica, que ya había utilizado también Juan Bautista, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos de vuestros pecados. El pecado había sido sembrado por la serpiente en los corazones de la humanidad, y el Señor estaba llamando al arrepentimiento, y Él traía el regalo precioso del reino de los cielos. El reino de los cielos, que fue un regalo precioso del cual nos habla el capítulo 4, versículo 17, Mateo 6, 33. Mateo 6, 33 nos habla y nos dice así, 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidos, hablando del reino que él ya había comenzado a mostrar. Dice, el reino de los cielos se ha acercado. A través de él, el reino de los cielos se acercó. Y aquí les insta a sus discípulos en el Sermón del Monte a buscar primeramente el reino de Dios y justicia, y lo demás como añadidura. Y más adelante en Lucas 17, 20 y 21 encontramos algo muy
hermoso que nuestro Señor Jesús presenta a sus discípulos, a todos aquellos que han creído y que han creído a través de los siglos, su palabra, capítulo 17, versículos 20 y 21 de Lucas. Dice, preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, él respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. Ya no estaba hablando del reino celestial allá en las alturas, sino del reino que estaba entre ellos, y era la misma presencia del Señor Jesús. Pero aquí hay una promesa, en el capítulo 12, 32, donde nos dice a su iglesia, capítulo 12, versículo 32, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Entonces el Señor está ofreciendo algo maravilloso, y en el capítulo 5, versículo 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces nuestro Señor empieza a llamar a sus discípulos para que sean participantes de este reino. Y en el capítulo 4, versículo 18 dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. El cumplimiento de su plan estaba precisamente enfocado en los hombres que habían de ser participantes. Del capítulo 5, del 1 al 11, esta narración se hace muy amplia, la amplía nuestro Señor, la amplía el evangelista, y nos dice que el Señor se levantaba muy de mañana e iba a la playa, y la gente se la golpaba escuchando su palabra, y después se dirigió a Pedro rogándole que le permitiera subir a su barca, y de la barca empezó a predicar. Después le dijo a Pedro, boga mar adentro para que pesques. Pedro se queja y le dice, no es posible, hemos echado la red toda la noche y no hemos agarrado nada. Y el Señor le dice, echa la red a la derecha. Al echar la red a la derecha sacan multitud de peces, tanto que llenaron su barca y la barca de los otros compañeros, y ahí es donde Pedro dobla su rodilla, como aquí nos lo muestra, y el Señor le dice, venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Y el versículo 21 dice, pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban las redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Qué maravilla, qué poder del Señor, qué gracia tan infinita, que con solo una palabra, un llamamiento, ellos le siguieron, y dejando sus redes, dejando sus peces, dejando su familia, dejando todo, se siguieron al Señor. Claro, con la responsabilidad que ellos siempre guardaron como hombres de fe y hombres dispuestos a hacer las cosas bien. Y el versículo 24 dice, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos de diversas enfermedades, y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó el Señor. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Así se fue haciendo una pequeña multitud muy maravillosa que un día alcanzó todos los confines de la tierra. Entonces, vamos a hacer una breve oración para finalizar este mensaje, y queda poco tiempo, vamos a hacerlo breve. Padre eterno, bueno y santo, Dios todopoderoso, gracias por este viaje que emprendiste saliendo de tu tierra, llegando a la ribera del río Jordán, y después tomando en Capernaum un lugar estable para de ahí enfocarte a todos los lugares cercanos de Palestina. Gracias por tu mensaje, gracias porque podemos adorarte y bendecirte en esta noche. Te ruego por las personas que están atentas a tu palabra. Haz tu obra en Cristo Jesús. Amén. Entonces finalizamos el cumplimiento profético de las Escrituras
y el cumplimiento de la ley, una realidad en la persona del Señor Jesús y parte de su plan para ese cumplimiento. El cumplimiento del triunfo sobre la serpiente antigua y proveyendo la libertad a aquellos que estaban atados por el diablo, y al cumplimiento de la promesa del reino de los cielos, dando vida eterna a aquellos que fue llamando como sus siervos primero y después como sus discípulos, coronándoles como los apóstoles que habían de llevar a cabo el mensaje de salvación enviados. Aplicación: ¿cuáles son estas razones que aplican a nuestra vida? 5 palabras claves: gozo por la profecía, tranquilidad por la ley ya cumplida por el Señor Jesús, libertad de la serpiente antigua, vida eterna por el reino de los cielos y la responsabilidad de llevar el mensaje a todas las naciones. La prueba. Nuestro título: encontramos el plan de salvación, el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo, el cual tenía 2 objetivos principales. 1, darle la gloria a Dios en todo, y 2, salvar lo que ya se había perdido. La raza de Adán, la raza caída, necesitaba salvación, y Jesús trajo un plan redentor que había de aplicarlo plenamente a todos y cada uno de aquellos que creyeran. La cruz es el manantial de vida, su sangre derramada en aquel lugar. Entonces, recibir a Cristo es el objetivo que en este tiempo nos mueve, y espero que tú lo hagas. Hoy es el día de salvación. En la cruz encontramos el 50% de la humanidad representada por aquel que recibió a Cristo y entró de inmediato al reino de los cielos, y el otro 50% que se quedó dudante, que se quedó a medio camino. Hoy es el día de salvación. ¿Tú de qué lado estás? Dios te bendiga esta noche. Estamos contigo orando y esperamos que un día recibas a Cristo como tu Salvador. Dios te bendiga. Gracias.